Soy la doctora Mónica Liliana Moreno Yáñez, médico especialista, expresidente del Consejo Mexicano de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría. Quiero dar las gracias al comité organizador, especialmente al doctor Francisco Javier Sáenz Marín, por invitarme a este magno evento. Quiero comentar que no existe ningún conflicto de interés. El tema que yo les voy a hablar es la rehabilitación del paciente posimplante coclear. Sabemos que la hipoacusia es un déficit auditivo que puede ser unilateral o bilateral, ya que los umbrales de audición pueden estar mayores a 20 decibeles. La hipoacusia es una disminución de la capacidad auditiva para detectar sonidos y también la voz por arriba de los 25 decibeles. En este caso estaremos hablando de lo que es la hipoacusia prelocutiva y poslocutiva, debido a que estaremos hablando de lo que es la rehabilitación del lenguaje. La hipoacusia prelocutiva, o también llamada prelingual, es aquella que va a aparecer antes de la adquisición del lenguaje. Estamos hablando del nacimiento, aproximadamente 5 o 6 años de edad. Y la poslocutiva o postlingual sería después de esta adquisición del lenguaje y casi siempre se da en los pacientes adultos. De acuerdo a la incidencia, aproximadamente existen 360 millones de personas con hipoacusia. De estas, según la Organización Mundial de la Salud, el 5% de la población total en el mundo tienen algún grado de discapacidad auditiva. De cada un recién nacido vivo, la hipoacusia se presenta 1 por cada 1000. Después de los 75 años de edad, esta cifra tiende a aumentar. En los adultos mayores es el 50% a partir de los 75 años. Sabemos desde que nacemos, las células de nuestro organismo van disminuyendo en su capacidad, y esto también ocurre con lo que es la audición. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional nos marca que actualmente existe una mayor incidencia en los niños. Se dice que de 1 a 8 niños entre 6 y 19 años están ya presentando pérdida de audición. Esto probablemente sea secundario al uso indiscriminado de la tecnología, como serían los audífonos, los auriculares, los cuales después de este periodo de confinamiento, pues se han utilizado de mayor forma. El INEGI en 2018 nos dice que existe la hipoacusia aún en ciertos grados, aún con como una discapacidad auditiva. Por ejemplo, los pacientes con edad avanzada van a presentar en un 43.2%, alguna enfermedad 29.6%, o que algunos pacientes, bueno, van a nacer así en el 12.48%. También se menciona la violencia como una causa de hipoacusia. La hipoacusia se va a dividir desde audición normal hasta una hipoacusia profunda. Dependiendo del grado y tipo de la hipoacusia es que nosotros vamos a tomar en cuenta para poder diagnosticar y rehabilitar a nuestros pacientes. Al hacer nosotros el audiograma vemos que a partir de los 20 decibeles hacia abajo tenemos los grados de hipoacusia, como es el grado leve, moderado y el grado profundo, después de los 90 decibeles hasta los restos auditivos. Del lado derecho estamos viendo lo que es la banana auditiva, en la cual se encuentran los formantes. Esto es muy importante porque estamos viendo que alrededor del 30 a 50 decibeles están todos los formantes que van a crear las palabras que van a llegar a nuestro cerebro. Así es que una pérdida por abajo del grado superficial a medio van a tener mayor repercusión en lo que es nuestro lenguaje. A nosotros lo que nos interesa es la hipoacusia neurosensorial. La hipoacusia neurosensorial es el déficit auditivo debido a la alteración de una o de varias estructuras del oído interno. Contamos con las guías de la práctica clínica
que son lo que actualmente nos norma para tener un consenso generalizado de lo que es la hipoacusia y tratarla como un todo. Dependiendo de un manejo multidisciplinario, la hipoacusia entonces se encuentra en el apartado H903 como una hipoacusia neurosensorial bilateral. Es muy importante para nosotros realizar pruebas, las cuales nos van a llevar al diagnóstico temprano del déficit auditivo o de la pérdida de audición. En este caso, iniciamos con el tamizaje auditivo neonatal, que se hace en los recién nacidos dependiendo de su edad de nacimiento hasta los 28 días. Posteriormente, nosotros debemos de tener un diagnóstico audiológico con una pérdida de audición diagnosticada antes de los 3 meses de edad, para en ese tiempo nosotros poder adaptar nuestros auxiliares auditivos y el paciente pueda tener ya los auxiliares en un tiempo aproximado de 6 meses para que alrededor del año nosotros estemos implantando a este niño. Definitivamente la rehabilitación, como se los puse aquí con más grande, pues la rehabilitación de la terapia del lenguaje es muy importante. Una práctica auditivo-verbal, el manejo multidisciplinario, para que nosotros podamos incidir en ese paciente, en ese órgano auditivo y poder nosotros poner al paciente en una inclusión a una escuela regular y pensando que aproximadamente entre los 6 y 12 años ya van a tener una inclusión plena. Esto es en el caso de los niños, porque en el caso pues de los pacientes adultos, ellos ya estábamos manejando, como les comenté, una hipoacusia de tipo postlingual. El implante coclear. En este caso, nosotros, según la ciencia ha avanzado, tenemos algunos medios para poder apoyar al paciente. En este caso sería el implante coclear. El implante coclear es un pequeño dispositivo que es electrónico y que, como su nombre lo dice, se va a implantar en los pacientes con hipoacusia neurosensorial profunda, ya sea de tipo bilateral o unilateral. Y el implante coclear va a tener la finalidad de ayudar a escuchar a estos pacientes. Existen en el mercado diferentes tipos de implantes cocleares. Nosotros en el estado de Nayarit estamos manejando dos, que sería Advanced Bionic y Cochlear. El implante coclear nos va a hacer una combinación de señales acústicas y señales eléctricas que nos van a permitir para la rehabilitación logopédica en estos pacientes con implante coclear, favoreciendo ya sean unilaterales o bilaterales en su forma, favoreciendo lo que es la binauralidad. Así el paciente va a tener una mejor captación del sonido y nos va a ayudar en estos casos mejorando la recepción para la rehabilitación de su lenguaje. Ya sea que sea un implante coclear simultáneo, debemos de considerar al paciente que tiene una discapacidad auditiva que actualmente puede beneficiarse de muchas opciones terapéuticas y desde el punto de vista audiológico que va a ser acompañadas de una adecuada terapia de rehabilitación. Siempre hemos nosotros estado de acuerdo en que consideramos un equipo multidisciplinario para poder ayudar a estos pacientes. Y el equipo multidisciplinario va a estar formado de audiólogos, otorrinolaringólogos, terapeutas del lenguaje, psicología, trabajo social, pediatría y las especialidades afines que en este momento pudieran llegar a necesitarse para mejorar la calidad de vida y el pronóstico de nuestro paciente. El papel del audiólogo. Pues nosotros pues nosotros aquí con el paciente con discapacidad auditiva o el paciente hipoacústico neurosensorial, nos vamos a encargar de realizar audiometrías, timpanometrías, que son los estudios que nosotros realizamos, mapeos cerebrales, valoración de lo que es el auxiliar auditivo de tipo contralateral
y de los sistemas inalámbricos de los cuales podemos actualmente echar mano para mejorar la calidad de vida y rehabilitación de estos pacientes. Aquí podemos observar lo que es el mapeo cerebral, lo que es el mapeo audiológico que nosotros vamos haciendo con nuestros dispositivos, computadora. Posteriormente hacemos la audiometría para confirmar que el paciente esté mejorando lo que es su audición, ya que después de implantado, nosotros estamos considerando que el paciente de la implantación a los 3 meses aproximadamente pueda estar ya en una audición normal o audición superficial para poder continuar con su terapia de rehabilitación. La timpanometría, que es muy importante, junto con el médico otorrinolaringólogo, en la cual vamos a ver que el paciente no tenga líquido en el oído u otra situación que pudiera estar interfiriendo con su rehabilitación y el funcionamiento del implante. Tenemos otros métodos en los cuales podemos echar mano, que son aquellos que son los dispositivos inalámbricos, los cuales nos van a servir para el paciente tenga una mejor recepción del sonido, ya sea en la escuela, en la casa, propiamente con su familia. Y bueno, también tenemos el sistema que se llama NAIDA Link, el cual nos va a ayudar con los dispositivos de implante coclear AV, se pone en el oído contralateral para mejorar aún más la calidad del sonido de estos pacientes. Así, lo ideal es que tengamos implante de un lado y del otro oído tengamos contralateralmente un auxiliar auditivo. Estos son los mapas que nosotros realizamos al mes, a los 2 meses y cada 3 meses para ver cómo el paciente está evolucionando. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, nosotros lo que hacemos es pasarle unos sonidos que se llaman sonidos de link, que consisten en una serie de sonidos especializados que llevan una información acústica para la evaluación del paciente con implante coclear. Es así como nosotros vamos valorando la eficiencia de estos mapas. Son muy importantes los sonidos de link. En relación a la rehabilitación auditiva y la terapia del lenguaje, primero que nada, pues vamos a hacer lo que es un plan de estudio, que en este caso sería el diagnóstico de estos pacientes, el uso de auxiliar auditivo, preimplante coclear y posterior al implante, y valorar las expectativas que tienen la familia y los pacientes. En relación al diagnóstico, vamos a orientar a la familia con el diagnóstico y la rehabilitación. ¿Qué expectativas tienen si el paciente va a tener lenguaje o no, dependiendo de la edad de implantación? La importancia de la rehabilitación en estos casos y la evaluación de las habilidades con el uso del auxiliar auditivo y la aceptación. Preimplante, pues la metodología que se va a utilizar, qué respuestas auditivas tiene el paciente y el condicionamiento auditivo. Así también como sensibilizar a la familia y al paciente sobre el uso del implante coclear. Posterior al implante, las habilidades de escucha que son la detección, la identificación, la comprensión y la discriminación de sonidos para promover una conciencia fonológica y así poco a poco ir construyendo lo que sería el lenguaje. Actualmente los avances tecnológicos y quirúrgicos nos apoyan en el proceso de un paciente implantado. Tenemos que acompañarlos de una buena rehabilitación logopédica que maximice la ventaja de todos estos nuevos dispositivos con los cuales tenemos para echar mano. Así entonces, bueno, vamos a tener un entrenamiento de la audición por distintos métodos, teniendo siempre en cuenta la detección, la discriminación, la comprensión y el reconocimiento de estos sonidos para poder desarrollar las habilidades auditivas que en este caso están perdidas y suplirlas de alguna manera. Tenemos que ver el impacto de la pérdida auditiva para la adquisición y el desarrollo del lenguaje de nuestros pacientes, tanto si son pacientes prelinguales, niños o poslinguales adultos. Realizar una detección temprana de lo que es la hipoacusia, dar un adecuado apoyo familiar con un apoyo psicosocial, así como también a los cuidadores, teniendo en cuenta que el máximo apoyo que tenemos aquí nosotros es el apoyo familiar,
ya que no inicia no inicia el proceso de rehabilitación hasta que el apoyo familiar es muy necesario y lo tengan bien presente. Entonces, ¿cómo se va a hacer o por qué es importante la rehabilitación? Porque la rehabilitación va a permitir interpretar una información auditiva para que el cerebro pueda procesar los sonidos y puedan tener un significado. Todo esto es mediante la terapia del lenguaje. Desarrollar un lenguaje oral por medio de un nuevo canal auditivo, que sería el implante coclear, y mejorar las habilidades auditivas de escucha, monitoreando el funcionamiento del auxiliar auditivo contralateral del implante coclear para el desarrollo del lenguaje y así, entre todas estas habilidades, establecer un sistema de comunicación que permita al paciente, pues, rehabilitarse de forma adecuada. ¿En qué momento inicia la terapia? Pues a partir del diagnóstico, ya que si perdemos tiempo, si el paciente no escucha, pues entonces va a haber un mayor retraso en la adquisición del lenguaje, tomando en cuenta que no nada más sería una rehabilitación, un retraso en la adquisición del lenguaje, sino que esto nos va a llevar también a retardos lectográficos y retardos de lo que es la lectoescritura en nuestros pacientes. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver qué es el que vamos a elegir, cuál vamos a elegir. Mediante el equipo multidisciplinario, hablando con la licenciada en terapia auditiva, vamos nosotros a ver cuál es la mejor método que vamos a utilizar. Existen varios, desde la práctica auditivo-verbal, la lengua de señas mexicanas, la musicoterapia, que actualmente se está utilizando mucho, la comunicación total y el bilingüismo. Todo depende o cuál vamos a elegir según la edad del paciente y las expectativas que tenga la familia. Si existe el uso del auxiliar auditivo y del implante coclear, del ambiente sociocultural y del compromiso que pueda tener esa familia, así como el grado de hipoacusia y si tienen o no malformaciones, los cuales pueden hacer más difícil que se haga la rehabilitación o la adquisición del lenguaje. ¿Cuándo comenzar? Pues desde el momento de la implantación. Desde el momento de la implantación, porque mientras más pequeño vamos a tener mayor facilidad para adquirir ese lenguaje, habilitando de forma adecuada el canal auditivo mediante la recepción de la información. Cuando ya el paciente es más grande, pues ya se emplean otro tipo de apoyo, como el complemento de la lectura labiofacial. La práctica auditivo-verbal es un enfoque terapéutico que va a enfatizar el desarrollo de todas estas habilidades auditivas para que nuestro paciente pueda desarrollar un lenguaje a través de la propia audición. Así vamos a enseñarlo nosotros mediante ciertas técnicas a la discriminación, la identificación, el reconocimiento, la comprensión y sobre todo la detección de estos sonidos. Se les va a enseñar a los padres que creen un ambiente en donde su hijo pueda escuchar, siempre de tipo oralizando al paciente para que pueda procesar el lenguaje verbal y el habla. Existe otra técnica que es la lectura labiofacial. Aquí vamos a trabajar habilidades auditivas con estrategias visuales, así como serían las expresiones faciales y los gestos. Tenemos otro sistema de comunicación que es el lenguaje de señas mexicanas, que son códigos de manera visual y gestual con el uso de las manos y la cara, así como la parte superior del cuerpo, para poder enseñar al paciente a comunicarse. El bilingüismo sería el aprendizaje del lenguaje de señas y del lenguaje oral, ya que el lenguaje de señas mexicanas va a facilitar la comunicación y la comprensión del entorno del paciente, acompañado del lenguaje oral, que va a permitir al niño interactuar con personas que escuchen. La combinación de estos aprendizajes, la vamos a englobar en un aprendizaje completo o total, ya que aquí vamos a hacer uso de todos los mecanismos que tenemos para que el paciente pueda expresarse de alguna manera.
Actualmente se tiene la musicoterapia, que mediante la producción de un ritmo, de un sonido, el paciente puede identificar lo que es la melodía y las armonías. Eh, Advanced Bionics ha desarrollado una aplicación la cual se puede instalar y que es gratuita para todo el público, que se llama Baby Beats. Y con esta aplicación, pues también es una aplicación para música que los pacientes, los familiares pueden hacer uso para mejorar también la estimulación auditiva. Muy importante el aspecto psicológico, la aceptación de los padres y el apoyo, así como de toda la familia, para poder apoyar a estos niños y sacarlos adelante. La familia, ¿qué es lo que va a hacer? La familia es el eje principal de nuestra rehabilitación, ya que mediante la familia va a haber un desarrollo y un bienestar de estos pacientes, con una integración del medio familiar, escolar y social, así llevando al paciente a una autonomía para elevar la calidad de vida. También actualmente tenemos lo que es la asistencia en línea, que, bueno, definitivamente es mejor que el paciente esté con el terapeuta, pero en lugares que son muy lejanos, como nosotros que tenemos pacientes implantados lejos de lo que es la capital del estado, donde nosotros estamos, entonces la terapeuta se comunica con ellos. Hay muchos sistemas de los cuales se pueden echar mano, que son sistemas inalámbricos, que ya son específicos para los implantes, para estos pacientes, y pues nosotros podemos apoyarlos con nuestro implante y la nueva tecnología, como serían las apps, los teléfonos celulares, las tabletas, que ahora ya con estos implantes de nueva generación que existen en México y que vienen en camino en México de Advanced Bionic, pues ya se pudieran conectar directamente a sus dispositivos los pacientes. Muy importante que tomemos en cuenta que no están solos nuestros pacientes. Siempre nosotros vamos a estar para acompañarlos como equipo multidisciplinario. Existe la comunidad de Advanced Bionic, que es una comunidad que está abierta para usuarios y para candidatos con profesionales que se conectan para apoyar y tener el uso óptimo de los implantes cocleares y de la tecnología que los implantes nos pueden dar para poder rehabilitar. Nosotros estamos en el estado de Nayarit, tenemos un comité de implante coclear, en el cual tenemos lo que son la licenciada en psicología y terapia de comunicación humana, así como estamos constantemente implantados, porque fuimos uno de los primeros centros que tuvimos la oportunidad de acreditarnos y de reacreditarnos. Los objetivos entonces o conclusiones serían que la terapia y el tratamiento del rehabilitador es la forma más objetiva y efectiva para obtener los beneficios de un implante coclear. La rehabilitación del equipo multidisciplinario debe de ser y debe de iniciar desde la primera consulta médica. Los padres los debemos de tomar en cuenta que son el eje fundamental para la rehabilitación de nuestros pacientes y nuestro mejor apoyo y nuestra mejor ayuda. Así, todos juntos haremos una inclusión a la vida diaria y a la autonomía de nuestros pacientes. Saber que existen muchas técnicas de rehabilitación y que hay un apoyo de dispositivos tecnológicos de los cuales podemos nosotros echar mano. Porque no nada más es ayudar a escuchar a nuestros pacientes, es ayudarlos a salir de un mundo del silencio, es ayudarlos a vivir, a ser felices, a tener una vida plena y una integración a la sociedad. Y como equipo multidisciplinario podemos hacerlo. Dar nuestro mejor esfuerzo creando conexiones poderosas. Muchas gracias.